Bienvenidos a Viviendo desde el Ser, un espacio para la reflexión, el análisis y la búsqueda interna. Soy Nimai Pandit y hoy abordaremos un tema que constituye el núcleo mismo de nuestra existencia, partiendo de las preguntas que definen nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la conciencia? Y buscaremos entender qué es aquello que sostiene la vida. Para ello, analizaremos la brecha entre la función biológica, los procesos psicológicos y la experiencia de la conciencia. Lo primero que tenemos que entender es qué significa estar vivos, cómo sabemos que estamos vivos. Lo primero que podemos intuir es la experiencia misma de ser conscientes de nuestra propia existencia. Yo sé que estoy vivo porque me siento vivo, me experimento a mí mismo y tengo una percepción de mí mismo. Ahora, alguien podría decir que esto es solo una percepción subjetiva y que necesitamos entender algo más objetivo. Para ello, vamos a tratar de entenderlo desde diferentes perspectivas. Comencemos con la biología, que técnicamente es el estudio de la vida. La biología nos presenta cómo podemos reconocer un organismo vivo y básicamente se basa en ciertos parámetros. Mantienen un metabolismo, tienen una autorregulación, una homeostasis, crece, se repara y se reproduce, responde a los estímulos de su entorno y puede adaptarse y evolucionar. Básicamente se entiende la vida como un proceso físico-químico que se mantiene y se regula a sí mismo. Sin embargo, al analizarlo, vemos una limitación inevitable. La biología nos explica cómo funciona la vida, pero no explica cómo es la experiencia de estar vivo. Ahora vamos con la psicología, que naturalmente está enfocada en entender la experiencia. Y esta es una experiencia subjetiva que cada ser humano tiene de sí mismo y cómo esta experiencia consciente de sentirnos vivos. Por ejemplo, cómo percibimos el mundo, cómo nos hace sentir eso que percibimos, cómo pensamos de eso que sentimos y en base a esto, cómo deseamos, cómo recordamos y cómo decidimos. Por supuesto, cómo construimos una noción de identidad, una noción del yo. Podríamos resumirlo en que en estar vivo es la capacidad de experimentar el mundo desde nuestra perspectiva subjetiva. Aquí ampliamos la perspectiva, pero seguimos limitados a entender procesos, no la conciencia que está viviendo esos procesos. Ahora vamos a la filosofía, que naturalmente puede ser sumamente amplia y tener muchos enfoques. Pero para la filosofía, lo más importante son las preguntas que nos planteamos. Y para esto voy a enfocarme en 3 preguntas específicas. ¿Qué significa ser? Buscando profundizar en la comprensión del yo a nivel fundamental. ¿Qué diferencia a un cuerpo vivo de un cuerpo muerto? Ya que a nivel de elementos un cuerpo vivo y uno muerto tienen los mismos componentes, pero el cuerpo muerto carece de la cualidad o de la capacidad de estar vivo. ¿Cómo podemos entender la conciencia? ¿Es un producto de nuestro cuerpo o es el fundamento de nuestra vida? Y aquí es donde se divide la comprensión de la conciencia. Primero, vamos a analizar la postura del materialismo, que es la postura desde la ciencia empírica, que propone que la vida y la conciencia son cualidades emergentes de la materia. Es decir, que nuestro cuerpo combina los elementos necesarios para que emerja la conciencia y por ende la vida. El problema es que aunque podemos mostrar una relación entre el cerebro y la conciencia, no se ha encontrado cómo emerge la conciencia automáticamente de simplemente la sinapsis neuronal. Una analogía común es la del foco. Tú puedes ver cómo el foco ilumina y puedes pensar que el foco es la fuente de la electricidad.
pero el foco solo manifiesta la electricidad. De la misma manera, podemos ver cómo el cerebro reacciona a la conciencia, pero no cómo la genera. A esto se le llama el problema duro de la conciencia. Podemos medir los químicos del amor y del odio, pero no podemos medir la experiencia subjetiva de amar u odiar. Y surge otra pregunta: ¿quién está experimentando estas emociones? Una explicación funcional no explica la experiencia misma. El dualismo, por ejemplo, propone que la conciencia y el cuerpo son dos sustancias distintas que interactúan entre ellas. El problema es que no se sabe cómo interactúa lo material, el cuerpo, con lo inmaterial, la conciencia. Cómo algo no físico puede activar físicamente neuronas, sistema nervioso y reacciones físicas. Durante mucho tiempo se ha planteado que la glándula pineal era el punto de interacción, pero no se ha logrado comprobar. Y por último, tenemos el idealismo, que propone que la conciencia es fundamental y primaria y que no está separada del cuerpo, sino que el cuerpo depende de ella. Siendo sincero, esta es la perspectiva que más concilio con la realidad racional, porque entender la conciencia como fundamento nos permite comprender el mundo como una experiencia que depende de nuestra conciencia. No es caer en la subjetividad. Al contrario, para ser objetivos, primero debemos entender al sujeto, al yo, a la conciencia que observa los objetos. Esta perspectiva también es la que mejor se concilia con los Vedas, donde la conciencia es el síntoma del alma, y la conciencia y el alma dan sentido, presencia y propósito a la experiencia. Todo conocimiento ocurre como una experiencia consciente. Incluso la ciencia ocurre dentro de la conciencia del científico. Por lo tanto, negar la conciencia como fundamento es negar la posibilidad misma del conocimiento. Ahora, partiendo de esto, si entendemos la conciencia como el fundamento que hace posible la experiencia de la vida, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo conectamos este planteamiento metafísico con la necesidad del alma o del ser? Para esto nos enfocaremos en los Vedas, en el proceso y la práctica espiritual que nos proponen para experimentar desde nuestra propia vivencia y nuestro yo superior. Una analogía que les puedo compartir es la del sueño. Cuando soñamos, somos conscientes de nosotros mismos y de todo lo que estamos experimentando dentro del sueño. Sin embargo, normalmente no nos damos cuenta de que estamos soñando. Simplemente aceptamos esa experiencia como si fuera la realidad. Pero cuando despertamos, la calidad de la experiencia es completamente diferente, al grado que no lo cuestionamos, simplemente sabemos que hemos despertado a la realidad. De la misma manera, los diferentes procesos que se enseñan en los Vedas tienen como objetivo la autorrealización, es decir, vernos, experimentarnos y tener conciencia de nuestro ser superior, que en español llamamos alma. Y así, como al despertar del sueño, la experiencia es sustancialmente diferente y transformadora. De la misma manera, al despertar la conciencia del alma, es una experiencia profunda y poderosa que nos permite recuperar nuestra identidad y nuestra percepción de la vida. Ahora vamos a profundizar desde la perspectiva del Bhakti, en cómo la conciencia evoluciona hasta situarse en la comprensión del ser. Este es un proceso de introspección en el cual vamos a ir de lo externo hacia lo interno. Lo primero que reconocemos es el cuerpo y los sentidos. Para la mayoría de las personas, esta es su identidad. Nos vemos en el espejo y decimos, esto soy yo. Sin embargo, los sentidos siempre están exigiendo. Los ojos quieren ver cosas agradables, los oídos escuchar sonidos agradables, la lengua saborear cosas agradables. El reto es que nunca es suficiente. El placer momentáneo y luego los sentidos vuelven a exigir más.
Para que esta introspección sea posible, necesitamos situar nuestros sentidos en la bondad, dejar de lado lo que les generan pasión y confusión y nutrirlos con lo que les genere claridad, equilibrio y satisfacción profunda. Una vez que aprendemos a situarnos en la bondad, viene el siguiente paso, que es llevar la conciencia a la mente. Comprender cómo funciona nuestra mente y cómo es constantemente estimulada por los sentidos es fundamental. En el Bhagavad Gita se explica que de la contemplación de los sentidos surge el deseo y del deseo surge el apego. Y por ello, si deseamos una mente realmente pacífica, necesitamos dejar de sobreestimular nuestros sentidos. Ahora, desde la psicología védica podemos comprender mejor a la mente, la cual tiene 3 funciones principales: pensar, sentir y desear. Estas 3 funciones dependen de su naturaleza operativa, que es la dualidad. La mente está en contraste constante, aceptando y rechazando. Esto es fundamental, porque lo que queremos es llevar la conciencia a la mente y reconocer de qué manera está operando. Estas 3 funciones y su esquema operativo nos permite darnos cuenta de algo muy importante. Nosotros somos la conciencia observadora que contempla las acciones de la mente, pero no somos la mente. No somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos y no somos lo que deseamos. Y podemos reconocerlo al inicio por su función siempre dual. La mente siempre piensa en aceptar o rechazar ideas, aceptar o rechazar sentimientos, y de la misma manera opera con nuestros deseos, aceptándolos o rechazándolos. Ahora, para los sentidos cultivamos bondad, para que no estén siempre insaciables, pero para la mente buscamos claridad y plenitud. Para esto, la mente necesita regulación y constancia, aprender a organizarnos de manera estructurada, sobre todo al despertar y al dormir, ya que esos momentos son clave en nuestro día. De esta manera, al comenzar nuestro día con sentido, intención y propósito, en lugar de que el día nos defina a nosotros definimos nuestro día. Y esta constancia poco a poco va apaciguando a nuestra mente. En la medida en la que apaciguamos a la mente, podemos llevar la conciencia ahora a la inteligencia. El enfoque principal de la inteligencia es el de discernir y decidir. De todo lo que está planteando la mente, la decisión final la toma la inteligencia. El objetivo de la inteligencia es tomar la mejor decisión posible, pero para lograr esto necesitamos conocimiento y experiencia. Y en base a esto, buscar desde la racionalidad qué es lo más adecuado para las circunstancias en las que nos encontramos. Pero aquí está la gran limitación: el nivel de información, perspectiva y experiencia que le damos a nuestra inteligencia. Un ejemplo simple es cuando a un niño se le dice que no toque el fuego, pero aún así insiste en tocarlo. Si tratamos de entender el por qué está insistiendo, es porque él no comprende qué es la experiencia de quemarse. Por más que le digamos que no, esa información no forma parte de su experiencia directa. Lo más común, ya que los niños siempre buscan la experiencia, es que decida tocar el fuego. Y ahí experimentará lo que significa quemarse, el dolor que le causa, y muy probablemente deje de tocarlo. Aunque claro, hay excepciones. Personas a las que les cuesta relacionar la experiencia de manera racional y siguen haciendo cosas que les hacen daño. Esto aplica tanto en niños como en adultos. Y esto ocurre porque no hemos conciliado nuestra conciencia con la inteligencia. Y aunque tengamos experiencias y conocimiento sobre algo que nos hace daño, no lo racionalizamos para tomar decisiones desde la claridad, sino desde el impulso o la reacción. Ahora, ¿cómo llevamos conciencia y la inteligencia para armonizarla? La metodología más básica es mediante el conocimiento. Esta es la necesidad de nuestra inteligencia,
estar siendo constantemente nutrida con conocimiento. Y en la medida en que hagamos el esfuerzo consciente de comprender, en esa misma medida se fortalece la inteligencia. Y esto nos permite situarnos desde la claridad para tomar decisiones que nos den más plenitud y satisfacción. Ahora, por último, tenemos al famoso ego, que es nuestra necesidad de identificarnos. Y esta identificación fácilmente se convierte en orgullo. Incluso los practicantes espirituales tienen lo que se le llama el ego espiritual, ese sentimiento, esta necesidad de sentir superioridad. Que básicamente el ego siempre busca algún argumento para sentirse superior. Actualmente tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, tener cierto tono de piel, ser de algún país, practicar alguna religión, pertenecer a algún partido político, y la lista podría continuar. Nuestro ego siempre busca la manera de sentir ese sentimiento de superioridad, porque su función es distinguir y separarnos de los demás. Por eso, la integración y la conciliación son fundamentales. El ego buscará enfocarse en las diferencias, pero para trascender el ego, realmente necesitamos conciliar e integrar. Esto no significa aceptar todo, ni lo opuesto, rechazar todo, porque entonces seguiríamos en la conciencia dual de nuestra mente. Conciliar significa tratar de entender, tratar de comprender y, por supuesto, tener la humildad de reconocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones y nuestros errores. Este es el antídoto principal que nos permite apaciguar nuestro ego y nuestra necesidad de sentirnos superiores y separados de los demás. El fundamento de todo esto, aquello que impregna la conciencia, el observador, aquello que permite que todo este sistema esté vivo y consciente de sí mismo, es el ser, es el alma. Como ya explicamos, la conciencia es el eje fundamental de nuestra experiencia y la conciencia es el síntoma del alma. Cuando un cuerpo deja de ser consciente de sí mismo, es lo que externamente conocemos como la muerte. Ahora, el alma tiene 3 cualidades fundamentales: Sat, Chit y Ananda. Sat significa existencia eterna. Chit, la conciencia del conocimiento, y Ananda, la felicidad de la plenitud. Y justamente, viviendo desde el ser, se inspira en reconectar con estas 3 cualidades. En la medida en que vamos trascendiendo los sentidos, la mente, la inteligencia y el ego, podemos despertar y recuperar estas cualidades inherentes en nosotros mismos. Si lo analizamos, esto es lo que siempre estamos buscando. Sin embargo, cuando lo buscamos externamente, el resultado casi siempre es insatisfactorio. Por eso, este proceso de introspección trascendental es tan poderoso, porque su objetivo es ayudarnos a recuperar nuestra naturaleza espiritual. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Este proceso que estamos resumiendo y condensando lo mejor que puedo, naturalmente se puede profundizar en cada etapa y aplicarlo conlleva una práctica constante y desapego, para que gradualmente nuestra conciencia deje de ser abrumada por todos los factores externos. Lo seguiremos platicando y profundizando, pero hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó este contenido, te agradezco que me regales un like, que te suscribas al canal y si me ayudas a compartirlo, te agradecería muchísimo para que más personas puedan beneficiarse de este maravilloso conocimiento. También ayúdame dejando un comentario o una duda. ¿Tú cómo consideras que sería tu vida si vivieras desde el ser? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que todos los sábados subimos video y nos vemos la siguiente semana. Hasta entonces, sigamos viviendo desde el ser.